Hola, hoy empezamos una nueva etapa en Hablemos de Igualdad. Soy Isa Pérez y los estaré acompañando de ahora en adelante en este espacio en el que, por supuesto, ustedes son nuestras principales invitadas e invitados. Y el tema de hoy es el derecho a la expresión. ¿Saben qué es el derecho a la expresión? Bueno, pues este es el que nos permite expresarnos, decir nuestras ideas, compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hacer críticas y además también con el derecho a la expresión viene esta particularidad de poder tener información veraz, poder compartir también nuestros talentos a través de la comunicación, de medios periodísticos, por ejemplo, y también del arte. Expresarse es un derecho, ¿usted lo ejerce? Y bueno, para recibir información relevante sobre este y otros temas, en el programa de hoy tendremos como invitada a la licenciada Cecilia Reyes, que es la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Además, tendremos comunicadoras en un panel en el que hablaremos del derecho a la expresión, en donde nos acompañarán Elvira Ramos, Melba Frutos y Marlene Pérez. Además, también exploraremos el derecho a la expresión en el arte y para ello entrevistaremos a Lourdes López Castro, que es cineasta. Acompáñenos en esta nueva etapa y en este programa en el que iniciamos. ¡Bienvenidas! Hablemos de igualdad. Y estamos aquí con la licenciada Marta Cecilia Reyes Cruz, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida, licenciada, qué gusto tenerla aquí. Hola, Isa, me da mucho gusto estar aquí contigo, bienvenida. Vamos a hablar de igualdad y van a ser temas que siempre seguramente van a ser muy interesantes para todo el auditorio. Bienvenidas y pues hoy estamos muy contentas porque es el primer programa que estamos desarrollando con Isa, así que bienvenida y por favor sigan acompañándonos para hablar mucho de igualdad. Pues entonces, adelante. Tenemos mucho que platicar, es una nueva etapa, de hecho, para todas en el Instituto Estatal de las Mujeres y vale la pena hacer un recuento por eso de lo que ha sucedido en todo este tiempo que el instituto no se ha detenido en sus actividades, ha estado en servicio para las mujeres, para la ciudadanía. Entonces me gustaría que nos contara a todos los que estamos viendo qué estrategias se han seguido desde el instituto pues, para dar apoyo, seguimiento a las necesidades de las mujeres. Claro que sí, Isa. Bueno, pues como ustedes saben, desde marzo del año pasado estamos viviendo diferente debido a la pandemia que estamos enfrentando. La pandemia nos ha impactado prácticamente en todos los aspectos de la vida. En el caso de los servicios que ofrece el Instituto Estatal de las Mujeres, transitamos a una nueva forma de trabajo. Igual que la mayoría de la población, utilizamos la virtualidad, las redes sociales, las plataformas, para mantener siempre directo el contacto con las mujeres. Es importante recordarles a todas las mujeres en las diferentes situaciones en las que estén viviendo que no están solas. Y esto, Isa, es particularmente importante para aquellas mujeres que enfrentan situaciones de violencia. En este sentido, desde el instituto, en cuanto se declaró la contingencia, transitamos en dos cosas importantes. Una, trabajar 24 horas los 7 días de la semana, es decir, pusimos a disposición de todas las mujeres del Estado las 5 números telefónicos que estuvieron y han estado, y además, Isa, van a seguir trabajando 24 horas los 7 días de la semana. El objetivo es que no sea un obstáculo para que puedan solicitar el apoyo, la ayuda, la asesoría. Por supuesto, antes de esto, Isa, de la mano, presentamos un protocolo dirigido a las mujeres en situación de violencia para que pudieran solicitar la asesoría. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué se recomienda? ¿A dónde comunicarse? Tener siempre a la mano las líneas telefónicas y, por supuesto, que estuvieran los equipos de atención, que si ustedes recuerdan, actualmente, de hecho, tenemos 37 equipos
cada equipo integrado por personal de psicología, del área jurídica y de trabajo social, quienes están siempre esperando las llamadas para atender rápidamente los llamados de auxilio, las necesidades de asesoría de todas nuestras usuarias. Esto, Isa, en cuanto a la cuestión de violencia. Pero tenemos también un grupo de mujeres emprendedoras. Mujeres Empoderando Mujeres, que seguramente ustedes ya conocen este programa, consiste en que aquellas mujeres que tienen un proyecto productivo puedan recibir asesoría, capacitación, en ocasión insumos para aprender o para elaborar algunos productos particulares específicos o inclusive comercializar servicios. En este sentido, también nos fuimos a la virtualidad. Creamos el Bazar Digital, mediante el cual estamos permanentemente ofreciendo los productos, pero sin despegarnos de la capacitación. Este programa permanece, les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, donde estamos presentando esta agenda de capacitación para que se incorporen y recuerden que todos los servicios del instituto siguen siendo y serán siempre gratuitos y confidenciales. Isa. Muchas gracias, licenciada. Y además de todos estos servicios que, bueno, son para acompañar, ya sea en situaciones de violencia, o sea, también porque las mujeres queremos emprender, queremos también sentirnos acompañadas en ese aspecto, ¿verdad? En ser independientes y autónomas económicamente. Pero ¿nos podrías también contar cuáles han sido estos impactos que ha visto el Instituto Estatal de las Mujeres hacia las mujeres durante la pandemia? ¿Qué se ha reflejado? ¿Qué nos permitió ver la pandemia de COVID a través de los ojos del instituto? Claro que sí, Isa, es una muy buena pregunta porque para empezar creo que se visibilizó esa doble y esa triple jornada que desarrollamos la mayoría de las mujeres. El trabajo en casa como principal responsable de los cuidados. ¿A quiénes cuidamos, Isa? A las personas adultas mayores, a las niñas y niños que además ahora fungimos como maestras ante estas clases virtuales, las encargadas y con mayor urgencia ahora de la limpieza, del aseo, que por la misma pandemia exige un mayor nivel de limpieza permanente, constante, y por supuesto y en muchas ocasiones desarrollando nuestro propio trabajo, nuestro propio empleo, conjuntamente con las demás actividades. ¿Qué fue lo que encontramos? Para empezar, quiero comentarles que en el aspecto de la asesoría psicológica sí se nos incrementó la cifra de las intervenciones en crisis, que es uno de los servicios que se ofrecen desde el instituto. En ocasiones, la situación crítica por toda esta serie de actividades de manera conjunta, en un espacio muchas veces pequeño, también muchas veces en compañía del agresor, cuando se sufre violencia, sí nos generó una situación crítica en este sentido, Isa, que afortunadamente se pudieron atender estos casos de intervención en crisis. Otro dato relevante, muy fuerte, hay un instrumento legal que le llamamos una orden de protección. Esta orden de protección se otorga, se tramita ante un juzgado cuando la situación de violencia que enfrentan las mujeres en la casa pone en riesgo su vida y la de su familia. En este caso, durante el 2020, se triplicó el número de órdenes de protección tramitadas desde el instituto. Esto nos habla de cómo la convivencia permanente en estos espacios con el agresor repuntó la cifra de una manera importante. Afortunadamente se logró la emisión de estas órdenes de protección y eso ha permitido proteger la vida de las mujeres y de sus familias. En aquellos casos, Isa, cuando ya la situación es de un peligro inminente para la familia, pues recurrimos a los refugios, que hemos trabajado siempre en coordinación con Alternativas Pacíficas, y pues sí, también se incrementó la cifra de mujeres que se enviaron a los refugios. Entonces, de alguna manera, esto nos habla de cómo la pandemia visibilizó la situación de las mujeres en su carga de trabajo, la falta de corresponsabilidad de la mayoría de los hombres en estas actividades y pues lamentablemente también estos incidentes de violencia que se presentan al interior de las viviendas. Qué revelador resulta todo esto, ¿verdad? De estar en una condición que no esperábamos, ¿verdad? De estar pues encerrados en casa y luego que nos explote esta otra realidad que había sido invisibilizada por años, no atenderla, no ponerle atención y ahora instituciones como esta, el Instituto Estatal de las Mujeres, pues
capta todo eso, ¿no? Y qué bueno tener esta voz del instituto para que la sociedad, o sea, y en particular las mujeres sepan que esto está sucediendo, que no solamente está en nuestras cabezas, ¿verdad? Así que es real. Inclusive decíamos por ahí en una conferencia, en una entrevista, la pandemia de la violencia contra las mujeres llegó antes de la pandemia de COVID-19. Claro. Y también quiero aprovechar, Isa, si me permites este momento, porque este trabajo que hemos realizado para brindar asesoría y atención a las mujeres ha resultado fundamental la participación de nuestras colegas titulares de las instancias municipales de las mujeres. Desde los municipios se tienen los contactos más directos y más cercanos con la comunidad. Entonces, a través de las mujeres que dirigen estas instancias de mujeres en los municipios, hemos también logrado un acercamiento más rápido, más directo, para poder atender estos casos de violencia. Entonces, siempre es importante y relevante el recordarles que estén pendientes siempre de todas estas instituciones que trabajamos en coordinación, Isa. Es una serie de instituciones en los municipios, en el estado, que es importante reforzar la coordinación. Esta coordinación nos permite dar respuesta más rápida a las mujeres que necesitan el servicio. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Cecilia Reyes, la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, por acompañarnos y brindarnos toda esta valiosa información. Vamos a seguir en contacto, claro que sí, pendientes de los avances del instituto y compartiéndolo, claro que sí, a todas ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Isa. Bienvenida. Gracias. Y de verdad recuerden que es muy importante que sigamos hablando de igualdad. Regresamos. Continuamos. Y a propósito del Día de la Libertad de Expresión, que se celebra el 7 de junio, el equipo de producción preparó una cápsula. Vamos a verla. Instaurado en 1951, el Día de la Libertad de Expresión se celebra el 7 de junio y se garantiza en el artículo 6 de la Carta Magna Mexicana. Establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. El Comité para la Protección de Periodistas, un organismo internacional, en su registro anual desde el año 1992 hasta la fecha, señala que en México 57 periodistas han sido asesinados y 175 desaparecidos. Las redes sociales son el medio más utilizado para expresarse libremente. Un ejemplo es el expresidente Donald Trump, quien envió mensajes calificados como tendientes al odio y noticias falsas, ante lo cual las redes sociales decidieron bloquearlo. En México también son muy utilizadas para hacer denuncias, críticas o burlarse de las personas y lanzar amenazas. ¿Es urgente la regulación legal del uso de las redes sociales? Estamos en Lab Nuevo León, un nuevo espacio cultural que se encuentra en el centro de Monterrey. Los invitamos a conocerlo y desde aquí estamos con nuestras invitadas para el programa de hoy, que es libertad de expresión y el derecho a la expresión, obviamente. Les quiero presentar a la doctora Marlene Pérez. Está también con nosotras Melba Frutos, periodista, y también a la periodista comunicadora Elvira Ramos. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Muchas gracias. Y bueno, les voy a leer un poco de lo que están haciendo cada una de ellas, un poco de trayectoria. La doctora Marlene Pérez es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es periodista y también tiene experiencia en comunicación estratégica. Melba Frutos es periodista y es cronista mexicana y además es fundadora de la Red de Periodistas del Noreste.
Elvira Ramos es comunicadora y fue periodista cultural en medios locales. Es jefa de comunicación de 3 museos actualmente. Bienvenidas nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre este tema que es la libertad de expresión. En el panel de este programa queremos abordar algunas preguntas para ellas y pues la primera nos interesa saber, o sea, desde su experiencia pues como comunicadoras, como mujeres de los medios, si consideran que la libertad de expresión es vista como un derecho o como un privilegio de algunos grupos. ¿Nos podrías empezar a comentar, Marlene? Bueno, la libertad de expresión en México es un bien que tenemos actualmente, afortunadamente, y sí es vista como un derecho. Hay quien quizá quisiera manejarlo como un privilegio, pero yo creo que sí gozamos de libertad de expresión, sí podemos decir lo que pensamos y las nuevas generaciones, los jóvenes estudiantes están acostumbrados a vivirla y a disfrutarla. Ellos sí creo que a veces no se dan cuenta del valor que tienen enfrente y la ejercen, pero yo creo que en México sí es un derecho que se ejerce y que lo vivimos todos los días en diferentes formas, no solo en las calles, en que podemos salir a las calles y decir lo que pensamos, en la crítica constante que existe, en donde no importa la ideología que tú tengas, que tú puedes decir lo que piensas, ¿no? Y también en los medios masivos de comunicación, en donde pues pudieran algunas cosas ajustarse, pero creo que también, sobre todo ahora en Internet, en las redes sociales, en donde cualquier persona agarra un instrumento tecnológico y dice lo que le está pasando, lo que piensa, lo que cree y critica y cuestiona porque es libre de hacerlo. Entonces creo que en México afortunadamente sí contamos con ese derecho. Melba, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de si es derecho o es privilegio? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la libertad de expresión como tal es un derecho humano que está así estipulado en los estatutos mundiales de los derechos humanos. México también, obviamente en México también gozamos de ese derecho humano que es la libertad de expresión. Hay diferentes maneras de utilizar, de aprovechar o de usar ese derecho que tenemos, ¿no? Ya sea como ciudadanos o en nuestro caso como comunicadores o periodistas. Depende hay diferentes visiones, hay diferentes ángulos como pudiéramos ver, qué tanto se ejerce o no, qué tanto se permite el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En nuestro país pues han sido, del 2000 para acá han sido asesinados más de 130 periodistas por ejercer su trabajo y tan solo el año pasado aquí fueron agredidos 692 periodistas en México por realizar su trabajo. Entonces, definitivamente es un derecho y como tal, pues debemos ejercerlo, ¿no? Si es un derecho, no es un privilegio. Muy de acuerdo, y los derechos deben ser garantizados. Elvira, ¿nos comentas algo al respecto? ¿Tú qué piensas? Bueno, de hecho están garantizados por la misma Constitución, es decir, todos tenemos libertad de expresión. En el caso de los periodistas, bueno, es un trabajo profesional que tiene como herramienta fundamental este derecho. Y incluso ha habido, pues, leyes también que avalan este trabajo que hacen los periodistas, el derecho a la información. Todo el mundo lo tenemos, pero los periodistas es una herramienta de trabajo. Todos esos elementos de fiscalización son también una forma de ayudar para hacer periodismo, este periodismo que, como dice Melba, pues ha sufrido grandes descalabros. Podría decirse que en una época de epidemia se podría mejorar el panorama, pero no. O sea, sí es lamentable que existan estas agresiones a periodistas, hombres y mujeres, por estar cumpliendo la labor de informar. Pero precisamente es cuando ves lo que decía Melba,
la diferencia entre una persona que tiene el derecho de decir lo que quiera, porque existe el derecho y está garantizado, y otra persona que hace de ese derecho su forma de trabajo. Y entonces ahí es cuando imperan otras cosas que son la ética, la mirada reflexiva, el buscar el bien de los demás, que es lo que hace diferente al periodismo y es lo que de alguna forma podría ser una forma de agresión hacia algunos grupos que le impiden su labor. Y entonces, pues sí, todos, por fortuna en México, tenemos el derecho a la libertad de expresión, lo vemos con las jóvenes marchando con pancartas, lo vemos en gente que puede estar frente al palacio, pero ya cuando hablamos de profesiones y cómo directamente esta es su forma de trabajo, es lo que se tiene que hacer, entonces sí en México pues tenemos un deshonroso lugar a nivel internacional en este tema. Wow, es terrible realmente lo que está pasando con la libertad de expresión, ¿no? A pesar de ser un derecho, cómo lo vivimos. Y justo también la libertad de expresión pues implica el derecho a recibir información y pues que debe de ser esta veraz, ¿no? Que debe ser confiable, actual, accesible. Y en este sentido se han desarrollado muchísimas formas de comunicación a través de las redes sociales. ¿Ustedes cómo perciben que en las redes sociales, que es donde ahora se mueve mucha información, pues lo que abunde sea de todo menos certeza en estos tiempos? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo perciben? Sí, antes de contestarte quisiera abundar claro un poco que sí. en lo que decían ellas. La libertad de expresión está garantizada porque la ley. Pero hablando ya a la libertad de prensa, de la libertad de información que tienen los ciudadanos, yo creo que ahí es donde México tiene muchísimos problemas, ¿no? Sí. Ya a la hora de ejercer, de que el periodista ejerce la profesión. Sí. Y creo que se tiene que trabajar muchísimo, sobre todo en cuestiones de impunidad, en cuestiones de atender el problema. Yo creo que ahí es donde está precisamente el talón de Aquiles en la sociedad mexicana. O sea, el ciudadano puede agarrar un dispositivo y decir, ay, pues estoy harto de esto, ¿no? Pero ya cuando se trata del ejercicio profesional, sí hay muchos problemas aquí en México y estamos hablando de cuestiones graves como son muertes de periodistas, desapariciones forzadas de periodistas que no sabemos ellos en nada de ellos, ¿no? Y que se quedan ahí como si nunca hubiera pasado nada. Yo creo que esa parte es la que está México pues en una situación muy compleja y que parece no avanzar, parece como que estamos ahí estancados. Y eso yo sí quería puntualizarlo, que cuando yo me refería a la libertad de expresión era a la posibilidad de que digamos lo que pensamos. Claro. Pero ya cuando se trata al acceso a esa información, a los profesionales de la comunicación, que son la base de la democracia, las libertades de los individuos, pues sí creo que México tiene muchísimos problemas, ¿no? Sí. Eso era lo que yo quería decir antes de pasar a la siguiente pregunta. Claro, no, es importantísimo decir eso, hacer puntuales. Y lo que comentaba sobre las redes sociales, bueno, las redes sociales han destapado nuevas vías de comunicación donde la gente, afortunadamente, pues como su nombre lo indica, son sociales, la sociedad tiene acceso al poder comunicarse, al poder decir cosas, al expresarse, y que de una manera aparentemente más fácil puedan llegar incluso a los gobiernos, que los gobiernos los escuchen. Y eso ese lado es positivo, ese lado de las redes sociales, de las tecnologías y de los medios tan inmediatos que tenemos ahora. Gracias. Vámonos a ir a pausa y volvemos con este tema. ¿Conoces la revista Libres, Expresiones de Igualdad? Es el proyecto editorial del Instituto Estatal de las Mujeres para compartir las acciones y actividades que realizamos para promover la igualdad entre mujeres y hombres, como norma de vida y como eje de las políticas públicas del Estado. Es un espacio de encuentro y diálogo, de análisis y reflexión que involucra a todos los sectores, a los diferentes grupos de población y a los representantes de los poderes y niveles de gobierno. Tiene una periodicidad cuatrimestral. Descárgala, nl.gov/mujeres. Regresamos.
Continuamos. Ciertamente a las mujeres nos ha costado mucho más tiempo llegar a ejercer este derecho a la libertad de expresión. A continuación vamos a ver una cápsula en donde veremos la historia de estas mujeres, las pioneras en dirigir revistas y periódicos. Adelante. Diversas han sido las ediciones de revistas y periódicos por mujeres dirigidas a mujeres. Entre 1873 y 1874 se editó Las hijas de la náhuatl y El álbum de la mujer, que apareció en 1883, fundada por la española Concepción Jimeno de Flaquer. Su temática fue la educación moral y estética de la mujer. La revista Violetas de la náhuatl, editada en 1887, tuvo como fundadora a Laureana Roite Kleinhans. Abordaba temas de filosofía, moral y pedagogía y de ciencia y política. También se fundó el periódico de las señoras por Guadalupe, viuda de Gómez Vergara. El medio era apolítico y su objetivo instruir, recrear y servir a la bella mitad del género humano. La publicación femenina más política de todas fue Vesper, editada en 1901 y con el subtítulo Justicia y Libertad. Era combativa y antiporfirista. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, su editora, fue encarcelada en varias ocasiones. Entre otras ediciones estaba La Mujer Mexicana, consagrada a la evolución, al progreso y perfeccionamiento de las mexicanas, y defendía los derechos de la mujer. Regresamos a Hablemos de Igualdad con el tema de libertad de expresión. Tenemos a nuestros panelistas todavía aquí para contestar a una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con las redes sociales y la veracidad de la información que hay en ellas? Mela Frutos. Bueno, es algo muy importante porque justo en los últimos años, con la aparición de las redes sociales, pues hay un incremento bastante considerable de noticias falsas, lo que conocemos como fake news, pues rumores, todo, ¿verdad? Puedes inventar videos, puedes inventar audios, puedes inventar todo, y sin duda pues un texto lo puedes inventar. Entonces pues cada vez, desafortunadamente cada vez es más común, por eso ahora hay grandes esfuerzos, ya sea de empresas periodísticas, de particulares, de muchas instituciones a nivel local, nacional, mundial, creando estos sistemas de verificación y también creando capacitación, difundiendo el tema de favor de verificar antes de compartir, ¿no? Porque ya sabes, te llega la información y lo primero que hacías o que hace mucha gente es enviar. Nosotras yo creo que como tenemos pues esta formación periodística, seguramente no hacemos eso, pero sí sucede mucho al grado que hay medios de comunicación ahora dedicados a la verificación, al fact check, como le llaman, como en este caso tenemos aquí, somos cuna, Nuevo León es cuna de un gran proyecto periodístico de verificación que se llama Verificado. Es local, o sea, nació en Monterrey, pero es un proyecto de talla mundial, o sea, está súper bien hecho, está hecho y dirigido por periodistas regiomontanas que se dedican justo a verificar. Justo. Y sí, justo también es importante, todavía se sigue haciendo esto, ¿verdad? Esas prácticas de comunicar sin responsabilidad, sin verificar, y qué bueno que existen estas plataformas. Este Verificado nos cambió totalmente la dinámica. Sí. Elvira, sobre esto, ¿tú qué piensas? Además de lo que dice Melba, que existe un gran ejemplo de verificado, reconocido ya internacionalmente, también existe la conciencia de la persona que está haciendo uso de la información. Es decir, tú no vas a seguir a cualquier persona, tienes que ser selectivo con la información y con quienes sigues. Es decir, siempre preguntarte cuál es la incidencia detrás de esto. Se dio en el fenómeno de la elección más grande de México. Surgieron de la nada cientos de espacios publicando notas, todas, pues, digamos, de alguna forma dirigidas a apoyar a uno u otro candidato, y de pronto aparecían en un estado que maneja 5 o 6 medios o tiene 4 periódicos impresos o 3 impresos,
el doble, el triple o el cuádruple de espacios que se dedicaban a promover noticias, ¿no? Y tú veías la misma noticia en diferentes perfiles y decías, pues esto es falso. Entonces, también nosotros como consumidores de noticias tenemos que saberlo, ¿no? Evidentemente, la responsabilidad primera de tener una noticia cierta es de los periodistas que van a buscar las fuentes, pero como consumidor de noticias, pues nosotros también tenemos una responsabilidad. Tenemos que saber, por ejemplo, que existe un verificado y de pronto a ver qué tanto de lo que dijo es cierto, qué lugares son pagados, comprados. No es muy sencillo. Las redes sociales en algunos te preguntan si eres bot o no. Entonces, desde ahí puedes empezar a identificar esto. Claro que sí. Además, justo mencionaste la palabra clave, que es responsabilidad de todos quienes emiten una comunicación, ¿no? Entonces, esto es algo que no se debe perder de vista, que si hay un derecho y la libertad de expresión, también debe haber responsabilidad. Y pasando también a otro punto, hablando de derechos, ahora vamos nosotras, que estuvimos tanto tiempo como mujeres limitadas en nuestra comunicación, hace no tanto se nos abrieron los medios, ¿verdad?, para poder compartir nuestros pensamientos, nuestros talentos, pero al día de hoy, la realidad que vivimos, la violencia, ¿qué pasa con esto? O sea, hay las condiciones, la apertura, la seguridad también para poder hablar de la situación en la que estamos las mujeres. La situación que se vive respecto a las mujeres en México es muy compleja. Yo creo que es un conjunto de cosas. Los medios están facilitando, por un lado, la difusión de cosas, pero a veces no sabemos qué tan bueno es nada porque estamos viviendo una situación nueva para todas, ¿no? Las protestas de mujeres, el que ahora se den a conocer más nuestros derechos, me parece que es algo positivo y que los medios siempre van a ser un instrumento para favorecer este tipo de movimientos, ¿no? Pero también es verdad que es un momento de tantos cambios que hay respecto a los derechos de la mujer en nuestro país que ubicarlo es también difícil en este momento. Pero yo sí creo que los medios siempre utilizados de manera positiva van a ser un instrumento que le va a permitir a una sociedad salir adelante y ser más civilizada, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, no, coincido plenamente con la doctora. Es una herramienta, una plataforma, un apoyo para las mujeres, para todo tipo de lucha femenina. Y en el caso de los medios de comunicación, de las mujeres en los medios de comunicación, pues cada vez, justo hace rato platicábamos eso, como cada vez las tres estábamos hablando, sí se abren más espacios para las mujeres, pero sí todavía hay como un rezago, ¿no?, importante dentro de los medios de comunicación, tanto de lugares como de estatus, ¿no?, de estrato, para las mujeres, pero pues yo creo que es una lucha como en todo el tema de femenino, ¿no? Pues es una lucha que se ha ido dando poco a poco, es un trabajo de muchas mujeres atrás que pues poco a poco hace que se logren más espacios, y sí, si las mujeres como periodistas o como medios de comunicación, comunicólogas, podemos difundir más todo este trabajo femenino en pro de las mujeres, pues qué mejor. Muchas gracias. Y Elvira. Yo te puedo hacer un anuncio. En el 2018 se presentó a los 3 museos un grupo de investigadoras del Tecnológico y nos presentaron su trabajo que estaba avalado por el CONACYT y hablaba de la mujer en los medios de comunicación. Fue muy interesante porque era la mujer como sujeto de los medios de comunicación, la mujer escribiendo en los medios de comunicación, y era de 1800 a 1950. En ese periodo la mujer pasó, te digo que ha habido grandes avances, yo lo considero así. La mujer pasó de ser solo un objeto bonito para vender corsets y estufas,
y también no escribir con su nombre, utilizar un nombre de hombre porque no era bien visto que las mujeres escribieran, a ser mujeres que están en las páginas editoriales, mujeres que de alguna forma están dirigiendo secciones. Y alrededor de la década de los 90, en cuanto al periodismo, se realizó el primer curso sobre periodismo y género, y muchas de las que acudimos a aquella primera clase, curiosamente, dejaron los medios, pero se volvieron activistas. Es decir, cuando empiezas a darte cuenta de la gran herramienta que tienes para ayudar a las demás, pues la ejerces en la trinchera que más se pueda. Si vieron que en los medios en ese momento no era posible, pues buscaron otros lugares donde ejercer esta posibilidad de abrir. Y siempre habrá espacios. Entonces, yo te digo, El Porvenir fue el primero que tuvo una página de proyecto feminista que se llamaba Nosotras, pero desapareció cuando salimos de ahí. Entonces, habría ahorita los temas que se están abordando en los periódicos, son temas que en los 80, en los 90, ni siquiera te hubieras dado oportunidad de hacer. Entonces, creo que en el periodismo estamos ahí también, haciendo hueco, y no es raro que cabezas de periódicos ya estén. Entonces, pues yo las felicito porque pues ha habido grandes avances, sí, hay mucho trabajo por hacer, pero pues es algo que nunca lo hemos tenido fácil nosotros. Nos felicito. ¿Verdad? Las felicito a todas. Si estamos aquí es porque hemos ido avanzando y tomando estos espacios y que Claro. no nos ha sido fácil, entonces nos ha costado, ¿verdad? Estamos Así aquí es. también por otras mujeres que se aventaron. Y bueno, ya cerramos este panel. Yo les quiero agradecer muchísimo haber Gracias. estado aquí en el programa, doctora Marlene, Melba Frutos, Elvira Ramos. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y conocimientos. Y bueno, seguimos avanzando en el programa. Muchas gracias también por estar aquí. Síganos acompañando. Regresamos. Continuamos. La organización Freemaus ha recopilado más casos de violación de la libertad artística en el año 2020. El reporte sobre los sucesos globales registrados en el conocido como año pandémico es que 17 artistas fueron asesinados en 6 países, 11 de ellos en México, 82 fueron encarcelados, 133 detenidos, 107 procesados. También se registraron 98 ataques a artistas LGTBI+. La UNESCO, en febrero pasado, se ha propuesto defender la libertad artística y su diversidad para imaginar, crear y distribuir expresiones culturales sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales, a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos al ser una forma para el bienestar social. Pintura, teatro, canto, cine, composición, toda expresión artística debe protegerla cada persona, ya que significa parte de su formación, cultura, desarrollo intelectual, diversión y en general forma la personalidad de los y las ciudadanas. Seguimos aquí en Lab Nuevo León, que es un espacio de expresión artística, y nos acompaña ya en esta ocasión Lourdes López Castro, que es cineasta, guionista, dramaturga, es productora de cine y también es coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Nuevo León. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Y mucho gusto de que nos acompañes. En este espacio ahora vamos a platicar justo de la libertad de expresión, pero vista desde el ámbito de las artes, vista pues específicamente también desde tu visión como cineasta, como productora también de arte. Por favor, platícanos de tu trayectoria como artista y cómo en este quehacer manifiestas tus pensamientos, tu interpretación de la vida, tus ideas, cómo te expresas, vaya, a través de esto que haces. Muy bien. Yo empecé mi carrera como actriz y ahí tomaba palabras prestadas, textos para expresar mis emociones y mis ideas. Y fue una manera también de aprender la vida
y con esa herramienta ayudarme a emanciparme de muchas cosas que me venían diciendo que no podía hacer, que tenía que seguir, y la actuación me dio esa libertad y empecé a enfocarme, a desarrollarme en esa profesión. Después empecé a aprender a producir, que también me gustaba muchísimo, y es una forma creativa de emplear herramientas también que vas aprendiendo con la vida y ayudando a generar expresiones artísticas con la producción. Después llegué a la escritura, y la escritura, ahí sí dejé el colectivo para volverme más hacia adentro y poder entonces explorar ya sí mis inquietudes, las ideas, todo lo que me provocaba el mundo, y podía yo a través de la escritura expresar y además estarme retando a mí misma, moviendo mis límites, usando la escritura como una especie de provocación para con ella poder generar y generar, sí, pues obras en las que yo estuviera provocando mis límites, enfrentando mis miedos, las culpas, muchas cosas de las cuales uno viene heredando como mujer, digo, hablando desde el punto de vista de la mujer. Claro. ¿Y cómo llegas a ahora a este punto, pasar de actriz a estar produciendo, a estar pues dirigiendo también a otras personas que también se tienen que expresar? ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo es? Pues como muy orgánico. La controladora que hay en mí, el control freak, tiene que estar viendo qué es lo que está pasando también detrás de bambalinas y quiere colaborar también con esos procesos. Entonces, siempre en función de un texto o de una obra en particular para darle buena salida, ¿no? Entonces, eso yo creo que viene con una cuestión nata y es colectivo y es trabajar en equipo y es que te encante trabajar en equipo para poder entonces agarrar la batuta y decir, ok, lo voy a llevar a cabo y sin problema, ¿no? Síganme todos. ¡Wow! Sí. Sí. ¡Qué increíble! O sea, dirigir a más personas en este expresarse, ¿no? Sí. Y justo, cuando hablamos de el derecho a expresarse a través del arte, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Qué implica? La expresión artística es el derecho a, creo yo, imaginar, a crear, a exponer una expresión artística, una obra, sea de palabra, de video, de artes plásticas, y también el derecho a expresarlo sin represiones, ni institucionales, ni gubernamentales, ni de cualquier carácter estatal o político. Es expresar esto también para que el público, que también tiene derecho a consumirlo, pueda hacerlo, y es por el bien de la sociedad, digo yo. Por supuesto. Y, por ejemplo, ahora que me cuentas todo esto, me surge también esta pregunta de si el derecho a expresarse a través del arte puede servir también para comunicar situaciones sociales. En ese aspecto, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo nos puede servir el arte? El arte, yo creo que cuando lo llegas a comprender totalmente, deja de ser o lo dejas de ver como un lujo y lo llegas a ver como un recurso sumamente preciado para auxiliarnos en este quehacer de comunicar, de ser críticos socialmente hablando, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy individualista y el individualismo también es súper peligroso a manera que va privando a las masas de ser críticos. Y el arte sí tiene eso, ¿no? Los artistas tenemos esa inquietud todo el tiempo de estar cuestionando, inquietándonos sobre lo que está pasando allá afuera, y lo usamos, creo yo, como eso, esa herramienta para poder expresar lo social.
Entonces, ¿el cine nos cuestiona y nos critica también? Hay cine que sí, hay cine que no, pero sí, yo creo que el que se puede, o yo podría decir que se escribe con mayúsculas, el arte con mayúscula, creo que sí trae toda una carga social y detrás, ¿no? Tiene esa función inherente, sí. Y bueno, tú como artista, ¿cuál es tu sentir en relación a esta libertad de creación que puedes tener? ¿Cómo lo sientes? Lo siento provocador, lo siento como algo, insisto, que me ayuda a mover mis límites, a cuestionarme, a llevarme más allá de lo ordinario, a poder poner dedos en las llagas y a través de él, de alguna forma, expiarme, ¿no? Así más o menos lo veo. Qué increíble, qué increíble experiencia, o sea, como la platicas, debe ser como también un ejercicio de poder hacer, poder ejercer la expresión, ¿verdad? Sí, qué increíble. Y bueno, ¿consideras que hay diferencia en la manera de manifestarse en la creación artística, se trate de un hombre o de una mujer? ¿Cuál es la diferencia que ves desde tu ámbito? Yo creo que están las diferencias que venimos viviendo en el resto de los ámbitos sociales. Sí, las mujeres estamos un poco rezagadas y las diferencias las estamos manifestando en los discursos que estamos expresando. Creo que sí se están viendo manifestaciones cada vez de niñas más empoderadas, mujeres más empoderadas, que no les da miedo agarrar una guitarra, tocar o tocar la batería o salir y hacer las cosas que antes a lo mejor no se podrían hacer. En el cine pasa exactamente lo mismo. Creo que cada vez hay más mujeres participando. Y creo que sí, bueno, las diferencias existen, como te digo, en todos los ámbitos, pero estamos trabajando sobre ello, ¿no? Ahí vamos, en la lucha. Claro que sí. Y bueno, para quienes nos están viendo y probablemente tengan ahí la cosquillita o el interés de meterse a la cinematografía, a expresarse a través del arte, pero en este ámbito, ¿qué tan difícil, qué tan complicado puede ser, sobre todo si somos mujeres? Tan difícil como tú te pongas la etiqueta de no voy a poder. Yo creo que ahorita ya no tenemos tantas dificultades para entrar al medio. Te podría decir que sí es un medio difícil, pero porque hay carencia de trabajo aquí, particularmente en Nuevo León. Pero voluntad hay y cada vez está más abierta la posibilidad de que puedas vivir de este quehacer, aquí en México en particular. Sí, yo creo que no hay que ponerse límites. Y bueno, vamos ya cerrando este programa. Me ha encantado tenerte aquí, Lourdes López Castro. Gracias. Qué increíble también conocer a una cineasta, porque son personas que, bueno, están haciendo un trabajo tan genial, tan increíble, ya sea también detrás de cámaras, mandando mensajes a través de su trabajo, se están expresando, y también ese trabajo que se ejerce desde ese lado, pues es crítica, nos hace pensar, queda expuesto para que nosotros, como público consumidor, pues también aprovechemos esto que se dice desde la expresión creativa, ¿no? Desde el arte. Entonces, me ha dado mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas y bueno, gracias a ti. también ya vamos cerrando este programa y les repetimos nuestras líneas de atención en el 81 20 20 9773 y también en los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, síganos en nuestras redes sociales donde también se transmitirá este programa y viene muchísimo contenido que ver en @mujeresnl. Y pues muchísimas gracias también a Lab Nuevo León por habernos permitido estas instalaciones. Vengan a visitarlas, son de ustedes. Es un espacio público, creativo y muy bonito, muy interesante, en donde pueden desarrollar muchos proyectos ciudadanos. Les esperamos en nuestra siguiente emisión.